Los próximos años, según los expertos, van a ser decisivos en el ámbito educativo, tanto en lo que se refiere a innovación pedagógica y estrategias de enseñanza, como en la extensión de los servicios y tecnologías digitales. Ya hemos visto la generalización de nuevas metodologías, como la Flipped Classroom y el aprendizaje por proyectos, así como el desembarco de los ordenadores y los libros de texto digitales en los centros escolares. ¿Cuál será el próximo paso en este camino hacia la educación del futuro? Voy a presentar a mis panelistas. Carla Paniagua, de Universidad Centro. Agustín Paulín, experto en educación y tecnología. Valmir Pereira, CEO de ManLab. Y Andrés Hernández, de Google. Andrés, te toca el micrófono, que está ahí sentado. Bueno, muchas gracias por tenerlos aquí. Es un gusto que estén aquí y es un gusto que sean los valientes del último panel. Llenamos la cabeza de la gente de ideas y de discusiones todo el día, así que nuestro desafío es que se vayan todavía más confundidos. Estábamos charlando un poquito ahora backstage sobre los cambios en la tecnología, los espacios de aprendizaje, las estructuras escolares y cuál es y cómo vemos el impacto del aprendizaje. Pero antes de entrar en las preguntas en sí, quiero que cada uno brevemente, con un minuto, se presenten y nos cuenten qué hacen. Ok, bueno, buenas tardes, gracias por la valentía de estar aquí hasta estas horas. Yo soy Carla Paniagua, soy coordinadora de investigación en Centro de Diseño, Cine y Televisión. En esta misma institución dirijo la especialidad en diseño del mañana o diseño prospectivo y soy comunicóloga y antropóloga. Muchas gracias. ¿Se escucha, Gabriela? Bueno, felicidades a todos por estar aquí. Yo sé que ha sido un día pesado, pero seguramente va a ser muy productivo. Yo soy ingeniero de profesión, pero luego estudié mi maestría y doctorado en educación en la Universidad de Stanford porque era realmente la educación lo que me apasionaba, porque a través de la educación yo veo como único medio para transformar países, para transformar sociedades y tener una mejor calidad de vida. Y los últimos años he estado involucrado en proyectos de educación y tecnología, tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que uno de los principales retos más que nada es la adopción de la tecnología en el salón de clase y pues eso me dedico, ¿no? Promover la adopción de la tecnología para mejorar el aprendizaje. Buenas tardes, soy Valmir Pereira de MindLab. Nuestra empresa está focada en desarrollar las habilidades socioemocionales, primeramente dentro de las escuelas K-12, e mais recentemente nas corporações, utilizando a plataforma de mobile como principal ponto. E este é o que estamos fazendo. Somos uma companhia que começamos em Israel, e hoje é uma companhia brasileira israelí, e temos operações em 15 países. Andrés Hernández, de Google. Me dedico a tres cosas: elevar el entendimiento de por qué es importante colaborar y generar modelos colaborativos en distintos escenarios, más en competitividad. Entonces en Google lo que hago es como intentar conocer, detectar y compartir con las startups que tienen cierto potencial de crecimiento y poder instrumentarlas para lograrlo con ciertos tipos de herramientas técnicas y contenido. Y empresas, entonces tengo algunas empresas, una de educación y otra de viajes. Y súper feliz de compartir con ustedes. Espero no se duerman, se los pedimos y logremos salir vivos de esto. Muy bien. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿cómo vemos los espacios de aprendizaje y la tecnología jugando en el futuro? Agustín, ¿querés abrir? Claro, claro. Déjenme darles tres ideas que yo creo que están o van a modificar el modelo educativo.
El primero, creo que el acceso a Internet tenemos que asumir que es universal. Yo sé que no lo es en este momento. En los foros anteriores escuché de los problemas que hay en temas de conectividad. A mí me tocó vivirlo en la SEP. Pero va a ser universal muchísimo más pronto de lo que esperamos. Nada más para que se den una idea, creo que hay 120 millones de líneas celulares, 60 millones de smartphones. Si hoy una barrera de entrada es el costo del smartphone, en 2 años va a ser gratuito, entonces podemos asumir que la conectividad va a ser universal y eso va a tener un impacto. El Internet, las tecnologías de la información y obviamente el acceso modifica hoy todos los aspectos de nuestra vida diaria. La manera en cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, cómo hacemos negocio. Ya no vamos al banco, 80-90% de la gente que iba al banco ya no va a las sucursales. Entonces está teniendo un impacto en todos los aspectos y lo va a tener de manera que a lo mejor hoy no nos imaginamos en el sector educativo. Y el tercer punto es el mercado laboral también está demandando nuevas habilidades. Escuché en los foros anteriores habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico. Entonces, si me preguntan cómo va a transformar esto la educación, yo creo que va a ser, vamos a hablar de educación para la vida, va a ser autodirigido, autoorganizado. Habrá que pensar si el salón de clases sigue siendo relevante o qué nuevo uso le vamos a dar. También hay que pensar en el nuevo rol del profesor, porque los niños jóvenes ya van a tener acceso a los conocimientos pues, de manera instantánea. Y creo que esos son los impactos los cambios que vamos a estar viendo en el modelo educativo. Muchas gracias. Carla, ¿qué ves vos en torno a espacios y a tecnología? Centro se creó con una idea muy diferente. La verdad es que, bueno, tuve el placer de conocer Centro y realmente, si bien es una universidad y tiene un lugar y un espacio físico, los espacios físicos son muy diferentes a los que uno conocía en las universidades anteriormente. Muchos más laboratorios, muchos más espacios y bibliotecas virtuales, cosas muy diferentes. ¿Qué ves vos como desde la idea de Centro siendo un proyecto joven dentro de las universidades? Bueno, para ponerlos en contexto, en el caso de quienes no nos conozcan, efectivamente, Centro es una institución de educación superior relativamente joven. Tenemos apenas poco más de una década y acabamos de cumplir apenas un año nuestro nuevo campus en la Ciudad de México. Entonces, realmente, para nosotros la experiencia es relativamente nueva. Y para que se lo puedan imaginar, en realidad es una escuela, pues no es otra cosa, no es tan disruptivo como para que sea un espacio que no se pueda reconocer. Tenemos muchas aulas tradicionales con pupitres, pizarrones, proyector, o sea, no es una experiencia tan distópica, pero lo que diría que lo hace peculiar es que sí tenemos muchos espacios que son muy maleables, espacios que son como lienzos en blanco que permiten múltiples posibilidades. Valdría la pena decir que esta resolución de los espacios, estilo lienzo en blanco, responde como a la idiosincrasia que está detrás de Centro. Es una institución que fue concebida para formar a problem solvers en el ámbito específico de la economía creativa. Esto es, pues, todos los ámbitos productivos, este gran ámbito productivo que hace de la creatividad su materia prima. Por lo tanto, nosotros formamos a profesionales de la creatividad, a expertos en resolución de problemas que no dependen necesariamente de la tecnología, sino de su ingenio para poder alcanzar una solución. Entonces, los entornos de Centro básicamente son eso, lienzos en blanco, donde se plantean problemas, donde se plantean retos y donde los estudiantes, en compañía de sus profesores, ponen a trabajar su inventiva para alcanzar esas respuestas. Porque al final del día, platicábamos en backstage, no hay manera de que las universidades siempre estén armadas y sigan el ritmo tecnológico, por ejemplo, de su entorno. Entonces, por más que nosotros estemos renovando el equipo, el software, el hardware, nunca vamos a alcanzar, nunca lo vamos a hacer al ritmo necesario. Entonces, más bien, si bien sí trabajamos en como ir siguiéndole el ritmo al contexto en el que vivimos, nos preocupamos a la par en el desarrollo de competencias que sirvan para la resolución de problemas
sin necesariamente generar una dependencia de la tecnología. Al final de cuentas, creo que pensamos más bien en la tecnología en su acepción más clásica, tecné, conocimiento, ¿no? Es eso, más que herramienta, es conocimiento. Andrés, desde Google ustedes están innovando todo el tiempo, desarrollando cosas, probando cosas, testeando cosas de las más locas, de las más interesantes. ¿Cómo ves que todas esas herramientas, cuánto crees que se usan hoy y cuánto crees que se podrían llegar a utilizar? ¿O cómo se podrían llegar a utilizar? Claro. Hay como un reto, y que lo conversaba Carla un poco, lo mencionaba, de que como tiene que cambiar el modelo, sin duda, porque la decisión tanto de espacio como del uso de la tecnología como esto, responde al modelo, responde a una decisión. Pues desde Google, de una otra forma, lo que nosotros somos es un lienzo de gadgets, un lienzo de juguetes, como un toolbox, llamamos nosotros, que es un gran habilitador para crear ciertos contextos. Entonces, tal vez la primera pregunta es, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál es la fórmula de ganar de cada una de las empresas de educación o de los sectores en los que se ubican? Y a partir de eso, Google lo que nosotros procuramos es como crear una cantidad de elementos o toolbox que permitan que, usándolos de distintas maneras, llegue a suceder algo que para nosotros posiblemente sea lo más cercano al futuro, que es como esta pluralidad de poder instrumentar a otros a que de una otra forma ellos decidan la forma en que van a incidir en el entorno académico. Entonces Google for Apps o for Google Education Apps, y inclusive todos los otros elementos que se usan un poco de Expedition, como Google Sky y otros elementos, básicamente son elementos que son un juguete para que aquel que va a tener un ciclo de decisiones entendidas de en qué audiencia se va a enfocar, con qué habilidades, con qué competencias y en qué entorno, permita crecer hacia eso. La forma en que esto ha venido sucediendo con algunas academias o instituciones nace desde cómo con las herramientas poder crear un entorno personalizado para cada estudiante, donde las apps de uno pues, son diferentes a los demás en sus personalizaciones, los recursos que le llegan y la forma en que le pueden llegar. Y sin duda, pues creo que hacia el futuro y hacia la actualidad, en realidad, uno de los retos es para nosotros cómo crear herramientas que sean completamente portables y usables, no solo en un tipo de dispositivo, sino en cualquiera y en cualquier escenario en el que un estudiante se encuentre. Muchas gracias. Valmir, ustedes trabajan en el desarrollo de nuevas habilidades, pero ¿qué es lo que ven del lado de los alumnos? ¿Qué es lo que ven del lado de... hoy hablamos desde la mañana, una cosa es la educación, el impartir la educación, y otra cosa es el aprender. Y mucho de lo que ustedes hacen tiene que ver con cómo se aprende y qué nuevas cosas se aprenden. Y sé que analizan mucho los resultados de lo que hacen en sus múltiples juegos, plataformas y demás. ¿Qué es lo que va viendo, o qué es lo que va emergiendo como tendencia de lo que los alumnos aprenden, o aprenden mejor o más, o buscan? Na verdade, quando trabajamos com as escolas, hasta pouco tempo, trabalhávamos muito offline, porque trabalhavam com jogos físicos e los medíamos digitalmente, pero não a experiência, porque trabalhavam com jogos físicos. Percebimos, o maestro lo percebe, o aluno se encanta, a família também percebe o desarrollo. Pero era uma coisa muito espaçada. E era muito difícil de podemos falar da aprendizagem de tu hijo. Podemos dizer que a maioria está aprendendo porque quando se hace uma métrica, se hace uma métrica uma vez por ano. Então, o que estamos buscando? Primeiro, que estamos buscando utilizarmos as ferramentas que têm disponíveis no mercado. Pouquíssima coisa desenvolvemos nós outros. Buscamos encontrar as ferramentas que nos permitem alcançar. Nesse primeiro momento, estamos buscando alcançar o maestro.
¿Por quê? Quebrando os paradigmas, estamos conseguindo. A escola não tem computadores, particularmente nas escolas públicas, pero os maestros têm mobile, têm computadores em sua casa. Então, o que estamos buscando é oferecer conteúdo, e-learning, que os enganche, para que sintam mais prazer em aprender, em ser melhores professores mediadores e, consequentemente, teremos melhores aulas. Então, o nosso primeiro reto é como criamos uma gamificação para os maestros. E estamos fazendo isto buscando dar prêmios para os maestros, como livro, ou uma viagem a centro de educação em Brasil, e para os melhores a centro de educação nos Estados Unidos, para que possam se enganchar a aprender como serem melhores mediadores, porque a verdade é que nas escolas, nas universidades, não se ensina como ser mediador. O mediador necessita praticar e ter orientação de como fazer isso, é isto que buscamos fazer. Agora, em segundo momento, ainda numa escala muito chica, porque hoje todos os maestros em Brasil, que são algo como 5.000 maestros, utilizam a plataforma de e-learning e temos contato com eles permanentemente. Temos o e-mail deles, nos comunicamos com eles, até por WhatsApp. Temos, em muitos casos, o próprio celular dos professores. Então, por isso, buscamos esse engajamento. E com os ninhos, estamos indo para esse novo ponto, já temos algo como 5.000 alunos, é muito pequeno ainda, mas a tecnologia já está pronta, e estamos também monitorando a aprendizagem e criando também a gamificação para os alunos. Ou seja, por trabalharmos com jogos, já é um prazer para o aluno, mas se criamos motivações para eles de gamificação, isso tende a ganhar algo mais grande e que para eles tragam uma motivação. Então, na verdade, em termos de futuro, o que queremos é conseguir com que os maestros e os ninhos estudem, não porque são obrigados, mas porque sentem prazer em fazê-lo. Esse é nosso reto, a coisa que estamos buscando cada vez mais, e com a possibilidade de trabalharmos também com o mobile do aluno, ou o computador que tem em casa, conseguimos ter essa informação, aunque nas escolas não tenhamos computador. Então, esse é o nosso principal reto quando falamos de escola. Perfecto. Tocaste en un tema que es los profesores, el tema del profesor como mediador, y anteriormente se habló un poco de eso. ¿Cómo vemos en el futuro o cómo esperamos que sea en el futuro el rol del profesor? En algún momento hablaron de, bueno, ¿no? Si el profesor no sabe o no tiene la respuesta, los alumnos se burlan. ¿Tenemos que tener esas expectativas o hay una diferenciación entre pedagogía, metodología y ser un máster absoluto sobre el conocimiento de un tema? ¿Quién se anima? A ver, si me permites. Mira, yo creo que el rol del profesor va a cambiar significativamente. No es un proceso fácil, realmente es un tema de gestión de cambio, pero la innovación tecnológica la va a ver el profesor. Es más, ya se está dando sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, ya los niños ya están aprendiendo fuera del salón de clase, ya los niños llegan a la escuela con su celular, con su tableta o con su computadora. Muchas veces hoy todavía los profesores tratan de impedir o prohibir que usen su celular, porque obviamente pues es disruptivo, pero realmente hay que cambiar un poco ahí el mindset. No veas a la tecnología como algo que afecte tu proceso de enseñanza, sino más bien cómo la usas a tu favor. Y el rol del profesor tiene que cambiar porque y tiene que aprovechar la tecnología en su beneficio por dos casos. Primero, porque la tecnología ya está en el salón y cada vez va a estar más. Los niños ya tienen acceso a los conocimientos, tienen a esa biblioteca a la que antes nosotros íbamos después de clases a estudiar, pues ahora ya la tienen en todo momento. Pueden cuestionar al profesor, ¿sí? Antes eso no era posible.
Entonces, más bien el profesor tiene que ahora enseñar a guiar a los estudiantes por todas esas rutas de información, que puedan discernir cuál es la información buena, la relevante de la que no es relevante, y guiar al estudiante en ese proceso de aprendizaje. Pero además, el empezar a aprovechar estas herramientas le va a permitir al profesor ver, yo creo que ese es uno de los grandes cambios que vamos a ver en el corto plazo, el monitoreo del aprendizaje de los niños en línea todos los días. Es decir, no se tiene que esperar al examen final y darse cuenta que 2 o 3 niños, suenan pocos, pero son muchísimos, reprobaron y ya no hay nada que hacer por ellos. Entonces, empieza a haber una diferencia cada vez más grande entre los estudiantes buenos y los malos. Pero si todos los días va monitoreando el aprendizaje, el estudiante puede hacer los ajustes, el maestro puede hacer los ajustes y garantizar que todos los niños, porque todos los niños tienen el potencial, que todos los niños lleguen al examen con los conocimientos necesarios para aprobar satisfactoriamente las evaluaciones que se le apliquen. Perfecto. ¿Alguien opina diferente o ve a los profesores o el rol del profesor de una forma diferente? Bueno, definitivamente la cosa está cambiando, pero creo que no nada más porque el rol del profesor se está transformando, sino porque la idea de ser humano se está transformando. En este sentido, y sin la expectativa de que suene como a sci-fi, lo que les voy a decir, es una realidad bastante cercana en realidad. Hace rato Agustín mencionaba algunos drivers, ¿no?, que van a impactar de forma muy significativa en el aprendizaje y la educación. Yo quisiera sumar la extrema longevidad como un driver que está transformando la noción de ser humano. Es decir, la posibilidad de migrar el cerebro a un cuerpo prostético está a la vuelta de la esquina. Eso va a ser posible a partir del 2030, más o menos. Esa es la expectativa. O sea, es una realidad que nosotros vamos a ver. Bueno, yo espero verla. Entonces, si estamos hablando de seres humanos que son cyborgs, es decir, que tienen algunos de sus órganos vitales, son artificiales, es una realidad que ya existe, por cierto, con la que ya empezamos a convivir. A eso vamos a sumar la extrema longevidad. Eso significa que la idea de ser humano, no solo de profesor y de alumno, sino la idea completa de ser humano se está transformando y por lo tanto la experiencia del aprendizaje también. Creo que el reto no es solo para los profesores, ciertamente tenemos mucho que aprender. Yo soy profesora y este año iniciamos un programa piloto de Google Classroom y no ha sido nada fácil. Creo que este año como nunca, este año como nunca, sé que no es culpa tuya, pero este año como nunca, de los últimos 2 años, he tenido que aprender un montón de nuevas estrategias para lograr engagement en el aula y para acompañar a los estudiantes en el proceso de aprender a aprender, que creo que eso es lo que siempre buscamos, pero sí, como que para dejar claro que no es solo lo que está cambiando es la noción de profesor, por la noción completa de persona se está transformando. Ya lo creo que entonces la experiencia de la educación va a seguir transformándose. Totalmente de acuerdo, no solamente la definición de persona por la longevidad, sino cómo aprendemos, cómo nos comportamos, cómo incorporamos conocimiento, cómo lo retransmitimos, o sea, las formas. Hay muchos que por ahí fuimos profesores en algún momento y hoy no lo somos más, pero no es que dejamos de impartir o de colaborar en el aprendizaje de otros. En los últimos tiempos se escuchan más temas como mentoría, y la mentoría en otra época era tener a alguien como referente y por ahí con ese mentor ni siquiera hablábamos, o ni interactuábamos. Pero hoy el mentor es algo tangible, palpable, cercano. Tanto Andrés, ay, por Dios, estoy cansada. Agustín, te iba a decir Pablo, pero no, perdón. Tanto Andrés como Agustín, ustedes han sido mentores, Valmir creo que en experiencias también, Carla no estoy segura, pero seguramente. ¿Cómo vemos eso, el aprendizaje conjunto hacia adelante? ¿Cómo vemos el aprendizaje conjunto? ¿Cómo vemos el rol de los mentores? El conocimiento, o sea, desde lo que yo me pongo a pensar mucho sobre la educación es que al fin y al cabo hay un elemento que es el conocimiento y hay un conjunto de actores y seres humanos totalmente diferentes uno de otro, pero
dramáticamente diferentes. Y venimos arrastrando como un paradigma o un set de paradigmas que no quiere decir que sean ni correctos ni incorrectos, sino derivados de un modelo mental que se instituyó en un momento donde posiblemente Sócrates se sentaba y lo rodeaba a la gente y ya pues era mentor, profesor, lo que quisiéramos llamarle el maestro. Entonces como que ese paradigma de que ese era un formato primero funcional, que seguramente lo era, y que esa era como la forma de hacer o instituir o habilitar o generar, compartir conocimiento, pues viene y nos arrastra hasta el punto de que hay entornos que se ven afectados emocionalmente porque alguien diga que esa no es la forma hoy o que no debe de serla y que imposiblemente en el futuro pues el ser humano maestro posiblemente sea otra cosa totalmente y no estar en un salón de clase, es más, posiblemente no existan. Porque una de las cosas que venimos arrastrando por mucho y con una tendencia avasallante es la inteligencia artificial y el entender, digamos, machine learning. O sea, yo tengo un servidor al lado mío aprendiendo todo de mí hace 2 años, que lo tengo instrumentado para que casi replique muchísimas de las cosas que yo hago y es 100% educado y hasta eso podría educar a alguien más en otro contexto para repetir cosas que yo haga, pero eso es dramáticamente alarmante, digamos, eso es casi ir a buscar a la iglesia y decirles que hay un problema. Entonces, como desde el set de paradigmas que hay en la educación, yo lo que digo es, este ente o este elemento que se llama conocimiento, vamos a tomar un conjunto de decisiones cada ser humano de los que estamos acá. ¿Cuántos tienen empresas de educación? O sea, alguna empresa que hace algo para habilitar a otras personas. Varios. ¿Y cuántos son maestros, por ejemplo, profesores? Cool. Y como que a la luz de eso, educación es una industria. Y al ser una industria tiene como distintos actores. Y la forma en que yo defino cuál va a ser mi ventaja detrás de la audiencia a la que quiero impactar, eso va a definir mi estrategia. Y esa estrategia que yo defino posiblemente va a ser con o sin maestro, o con uno u otro canal, o de una u otra forma, pero eso es un conjunto de decisiones. Y tal vez lo primero es romper los paradigmas, y no me refiero a un patrón incorrecto mental, sino simplemente a la costumbre mental que traemos. Y al romperla, posiblemente entonces vemos que ya Machine Learning es una gran opción para desarrollar habilitadores de otros, y me imagino perfectamente que la educación hoy, como los modelos que actualmente tenemos, lo que sí hace muy bien es forzar a la gente a ir a un lugar. Entonces hay que adoptar y usar correctamente ese recurso para construir elementos de comunidad y colaboración de valor, posiblemente. Muchas gracias. Bueno, entramos un poco en el terreno de las tendencias y nombraste Machine Learning. ¿Qué otras tendencias vemos que se están forjando? Y voy a tomar un pie de algo que dijo Carla en nuestro pre-panel. En cuanto a las tendencias, es verdad, las tendencias son algo del hoy, como dijo Carla, y después tenemos que ver qué hacemos con esa tendencia. Pero antes de ver qué hacemos con esa tendencia, ¿qué vemos hoy? O sea, ¿qué vemos hoy como tendencias emergentes? Pues, si me permiten, yo en México veo lo que es la formación dual, una de las tendencias que se está empezando a mencionar aquí en México. En otros países ya hay mucho más experiencia al respecto. La formación dual también responde a estos cambios en el entorno, en el ecosistema, en los modelos de negocios. Es la educación, es la capacitación o educación profesional o aprender en la empresa. Entonces, la misma Secretaría de Educación Pública está explorando estas iniciativas de no solo basarnos en la educación formal, porque nosotros estamos acostumbrados fuimos a primaria, secundaria, preparatoria, universidad, luego maestría, seguimos, y luego ya nos vamos al mercado laboral, ¿no? Ese modelo está cambiando. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que ser mucho más dinámicas, los modelos de negocios cambian, de hecho seguramente lo han escuchado, hoy estamos dando una educación para la gente que en 5 años va a trabajar en empleos que hoy no existen, ¿sí?
Entonces, esa adaptabilidad, esa flexibilidad solo se puede lograr si se combina la educación, el aprendizaje, tanto en el trabajo como en la empresa. Entonces, yo veo eso como tendencia que empezamos a observar y eso nos lleva a otras, que es el aprendizaje para la vida, ese modelo de pues a la maestría y luego ya me pongo a trabajar y solo de vez en cuando algún programa de actualización, ya no. Yo creo que a lo mejor después de secundaria, tal vez después de prepa, el modelo de grados va a ser menos significativo y va a tomar más relevancia un tema de aprendizaje toda la vida. Continuo, porque si no yo voy a perder competitividad con respecto a los jóvenes que van a ir saliendo. Carla. Miren, para poder pensar en las tendencias, al menos en lo que se refiere a competencias, les quiero compartir algunos trabajos del futuro, de aquí al 2030, ¿ok? Y entonces ahí pensamos en reversa. Asesor de inversiones en bitcoins, abogado intergaláctico, arquitecto de realidad aumentada, coach de avatares, restaurador de exoesqueletos, terapeuta transhumanista, reciclador de basura espacial, despachador de drones, ¿ok? Estos los tomé de la lista de 70 trabajos para el 2030 de Wagner. Se podrán imaginar, algunos no suenan de aquí al 2030, ya necesitamos despachadores de drones y hay un montón de basura espacial. Es decir, estos trabajos que aparentemente son del futuro remoto ya empiezan a darnos señas, ya empiezan a formarse y ya existen algunos de ellos y nosotros como educadores tenemos el reto de contribuir al desarrollo de habilidades que estén a la par de estos requerimientos. Por ejemplo, inteligencia social, pensamiento maleable, transdisciplinariedad, comunicación transcultural, administración e interpretación de Big Data, trabajo colaborativo a distancia, mindset de diseño, problem solving. No son competencias tan remotas tampoco. Esto lo estoy tomando, esta lista de competencias las estoy tomando del Institute for the Future de Silicon Valley. Entonces, como les digo, ese futuro que parece tan remoto o uno de esos futuros posibles que parece tan lejano, en realidad no es tan lejano, ya lo estamos observando en las tendencias. Las tendencias efectivamente se refieren al hoy, pero contienen semillas del futuro, señales débiles y fuertes, y ya están todas ahí. Entonces, eso nos lleva a otra serie de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer o qué estamos haciendo para formar a recicladores de basura espacial, por ejemplo? ¿No? Valmir. Yo pienso que tenemos dos cosas. O problema de long life learning não é novo, pero está cada dia se acercando de todos nós. O primeiro ponto é, hoje a maioria das pessoas tem dificuldade de estudar sola. Este é um ponto. Então, aunque tenhamos milhões de conteúdo, muitas pessoas de bom nível têm dificuldade de estudar sola. Então, esta é uma habilidade que temos que desenvolver nas pessoas, porque conteúdo há. Então, como desenvolvemos estas habilidades? É isso que buscamos fazê-lo. Segundo, na minha opinião, no futuro, que não sei se será em 5, 10, 20 ou 100 anos, não vamos a ter escolas. As pessoas vão buscar aprendizagem e vão buscar mentores, que podem ser de machine learning, ou uma pessoa, para ajudar a desenvolver algum problema. Como hoje hacemos, quando temos um problema, buscamos nos acercar de conteúdo, de pessoas, para podermos fazê-lo. Para mim, o problema maior é que temos que cambiar o comportamento, as habilidades que as pessoas têm. Porque podemos, que digo, a biblioteca sempre esteve disponível, né? Por isso que as pessoas estudavam, tá certo? Então, temos que desenvolver primeiro o ser humano para podermos utilizar os recursos que temos. Esta, para mim, é o principal desafio. Muchas gracias. Creo que tocamos en diferentes cosas, tocamos en temas que son desafíos o futuros más bien inmediatos. Si estuvimos hablando un poco, el título de nuestro panel hoy son los próximos 5 años. Entonces, hay
creo que hay cosas de las que nos tenemos que ocupar en el corto plazo y que son ya un tema hoy, digamos, ¿no? Y después hay otras que son más de mediano o largo, como estaba presentando Carla, que tienen que ver con, bueno, cómo vamos maniobrando estos próximos 5 años, que es un futuro bastante inmediato y cercano, porque si tengo que cambiar planes de estudio, contenidos, tengo que cambiar formas, estructuras, me tengo que poner a trabajar hoy para afectar el año que viene, el 2, el 3 y el 5. Entonces, ¿cuáles vemos son, dentro de las tendencias que hablamos, de qué nos tenemos que ocupar o qué retos vemos que nos tenemos que ocupar en el más corto plazo y cuáles vemos que son los retos de más mediano o largo plazo, en los cuales es medio difícil, con un presente tan cambiante, hacer por ahí a veces mucha futurología también, ¿no? Entonces, Andrés, ustedes desde Google, ¿qué ven que son los retos más inminentes? O sea, ¿qué es lo que, a través de toda la información que ustedes tienen, de todo el machine learning que hacen también, qué ven como lo más urgente y qué ven como lo no tan urgente pero importante? Nosotros, o sea, desde Google lo que procuramos por sobre todo es ser habilitadores de colaboración. O sea, más que cualquier cosa es que la educación no sea solo de un estudiante o un individuo que simplemente va por una ruta, sino que logremos conectar esa interacción que hay entre el estudiante, entre el profesor, posiblemente incluso entre la familia y los demás actores. Y mucho de lo que procuramos es, al hoy, y posiblemente creo que no va a cambiar demasiado en los próximos 5 años, es trabajar por lograr que esa facilidad, esa simplicidad de conexión y colaboración continua sea prácticamente lo más smooth, lo más livianamente posible, ligera, y que prácticamente suceda sin darnos cuenta. Y sin duda, si pensamos hacia allá, el futuro, una de las cosas que las personas que estamos acá y los emprendedores y empresarios que están por acá, sin duda, es que todo este sistema de regulación que tenemos, digamos, que define lo que es correcto y no, y lo que es grado y no, todos los que estamos aquí o los que están acá hacen una inercia de presión hacia romperlo, porque generan una inercia de calidad, de enfoque y de mercado, que genera un crecimiento hacia eso. Desde nuestro lado es cómo habilitamos para que el modelo que decida una u otra organización sea fácil de implementar y llevar a la acción a través de los elementos de tecnología que tenemos. Agustín, ¿cuál es el desafío más urgente? Mira, para mí el desafío más urgente en México sí es un tema no tanto de tecnología, de gestión de cambio, de adopción de la tecnología por parte de los profesores, de las escuelas, de los padres de familia y de los alumnos para mejorar el aprendizaje. Ese es uno, es un tema de adopción de la tecnología. Segundo, el monitoreo del aprendizaje, estar identificando cómo van cada uno de los niños, porque coincido con Andrés, yo creo que hoy hay contenidos, hay millones de contenidos de gratuitos o de paga, hay 6 maneras, 6 videos, programas, presentaciones que te enseñan las fracciones, pero los niños, pues cada niño aprende de distinta manera. Entonces, si tú logras monitorear el aprendizaje, pues el niño puede tomar su ruta. Entonces, yo veo esos dos, el monitoreo y la adopción por parte de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje. Carla, ¿y qué vemos como, Agustín, el más urgente? A ti te toca el más importante. A ver, pues para nosotros yo creo que es urgente e importante. Imagínense, porque ante la inminencia de que las escuelas desaparezcan, nosotros trabajamos en una escuela. Entonces, imagínense el tamaño del reto. Yo les diría que para nosotros el reto más importante es hacer que la escuela siga siendo un lugar interesante al cual ir, que te ofrezca experiencias relevantes. Y eso implica para nosotros no solo aprender nuevas tecnologías. ¿Saben de qué se va a tratar nuestro siguiente curso de capacitación para los profesores? Prestidigitación. Aprendemos storytelling,
diseño para no diseñadores. Sí, se trata de desplegar todos nuestros recursos, porque nosotros tenemos una escuelota, entonces realmente sí es un futuro para el que no queremos trabajar tanto, pues, o no hacerlo excluyente. La educación en línea es una posibilidad de democratizar el acceso al conocimiento y eso está magnífico, ¿no? Pero por otro lado, sí queremos restaurar o resemantizar el lugar del entorno, el lugar de la estructura del edificio. Entonces, para nosotros lo más urgente e importante es hacer que la escuela siga siendo un lugar relevante, significativo, entretenido, apasionante, que te provoque, ¿no? Que te llame para ir y mantenerte en él. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para unas preguntas. Andrés, si le puedes ceder tu micrófono a Coti y compartir con Balbín. Acá se levantó la mano de una forma muy rápida y efusiva. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ok. Antes de todo, felicitaciones por el evento. Aunque sea muy fuerte, con muchos temas, está encantador. El punto que tengo es que Alejandro dijo por la mañana cuando empezó la conferencia que la educación no va a cambiar la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad necesita ser cambiada para que entonces la educación sea cambiada. El punto que quiero traer acá es el respecto del maestro. En todas las conferencias hablamos respecto de la importancia del maestro. Al final, aún existe una disrupción, mientras lo que las universidades de pedagogía están enseñando a estos maestros es la preparación de ellos para las clases. Muchas veces llegan con mucho conocimiento académico, pero no saben cómo tratar con un niño y cómo van a hacerlo. Mi pregunta es, hablamos muchísimo de los cambios que necesitamos hacer en la educación. El Agustini dijo incluso que el modelo de los maestros tiene que cambiar. ¿Cómo hacer con que todo eso que discutimos en el día de hoy llegue primero al maestro? Que sepa la importancia que él tiene en el cambio de la educación como un todo. Porque en la realidad, yo estoy diciendo en nombre de Brasil, de donde soy, de los países de Latinoamérica, que muchas veces no le toca a los maestros hablar a estos temas. La importancia que ellos tienen en el reto de educación en nuestro país, en nuestra región como un todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer llegar a los maestros el cambio que ellos son importantes hacer para el reto que tenemos en educación? Agustín. Pues, si me permites compartirte una experiencia que me tocó vivir, pero quiero, además, el problema es grave porque los profesores que salen de las escuelas pedagógicas, cuando ellos están estudiando, pues están estudiando sobre los conocimientos del momento, ¿sí? Para cuando salen, pues ya tienen 4 años de rezago. Pero hay un problema adicional. El modelo educativo que les están enseñando en las escuelas pedagógicas es todavía de 10 años antes. Entonces es un problema. Pero no hay que, o más, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista también la adaptabilidad de las personas y de los profesores, sin importar su edad. Entonces, en una escuela, y sí ya fue un ejercicio en el que me tocó participar, fueron 60 escuelas públicas, en México aproximadamente 10,000 estudiantes. Lo que nosotros hicimos fue proporcionarles tecnología a los profesores de escuelas públicas y un mecanismo donde los niños todos los días contestaban 5 preguntas nada más. Los lunes era 5 preguntas de lo que iban a ver esa semana. Obviamente nosotros sabemos qué van a ver esa semana porque ya está el plan de estudios. Martes, miércoles y jueves se le hacían 5 preguntas de acuerdo a las áreas de oportunidad que habían tenido los estudiantes en su evaluación diagnóstica. Eso ya era adaptativo porque dependía de cada niño. Y el viernes una evaluación diagnóstico, cuánto aprendieron los niños, pero estoy hablando de 5 preguntas por materia nada más, y lo hicimos en 2 o 3 materias, nada más, no en todo. 5 preguntas de cuánto aprendieron de esa semana. El proporcionarle esa información a los profesores, tuvo un impacto impresionante en el aprendizaje, en los resultados de los niños, porque
le estaba yo dando información a los profesores que antes no tenían. El profesor no tenía, hoy no tiene capacidad de hacer eso, y si de repente le doy un diagnóstico todos los días de cómo van, el profesor puede hacer ajustes o identificar oportunidades o áreas en las que tiene que trabajar de manera oportuna. Ese fue un tema. Y dos, darle una serie de herramientas que son todos estos contenidos que ya hay. Y aquí tienes cómo despejar una variable de un sistema de ecuaciones. Pero hay 3 o 4 videos, entonces empieza con uno y los niños que tú vas viendo que se quedan rezagados, bueno, pues a ellos les asignas el segundo o el tercer video. Y en poco tiempo, estoy hablando 1 año a 2 años, sí vemos este cambio de rol en los profesores, ¿no? Lo que se llama el flip classroom. Perfecto.